Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hacer el tercer episodio de consultoría básica o de autoconsultoría o consultoría express de venta. Si en anteriores episodios, también llamados si entráis en vendedorprofesional.com y os vais a guía de contenidos y pincháis en guía de contenidos y bajáis hasta el episodio, creo que es 201 o así, veréis que está el epígrafe autoconsultoría de ventas. Bueno, pues si vais ahí, veréis que hemos hablado ya de qué es lo que hace un consultor, por qué un consultor se gana su dinero, cuáles son los principios básicos de una consultoría o qué es aquello que se realiza en una consultoría, y ya empezábamos a ver pues esas preguntas que teníamos que hacernos para determinar cómo mejorar nuestros resultados de ventas. Si lo recuerdas, aunque lo mencioné en el anterior podcast, las 4 preguntas básicas para mejorar los resultados de venta era saber si vendes a quien debes, si vendes lo que debes, si vendes dónde debes y si vendes cuando debes. En el episodio anterior ya hablamos de si vendes a quien debes y estuvimos haciendo, pues eso, unos cuantos acercamientos a los clientes actuales, a por qué te están comprando esos clientes actuales, cómo podrías buscar nuevos clientes o dónde deberías buscar nuevos clientes. Hoy vamos a hablar de las otras 3 preguntas. A la pregunta de si estás vendiendo lo que debes, es una pregunta bastante recurrente en tema de consultoría, ya que muchas veces nos encontramos con portfolios o con servicios o con productos que se ajustan mucho a lo que el vendedor o el emprendedor o la empresa quiere o le gustaría vender, pero no siempre se ajusta a aquello que el cliente está demandando en ese momento o que el mercado está demandando en ese momento. Entonces, normalmente en consultoría, cuando queremos mejorar esta capa, lo que hacemos es analizar muy bien cuáles son los productos que estamos vendiendo actualmente y qué productos de esos son los que nos interesa seguir produciendo y vendiendo y cuáles estamos vendiendo de forma residual o, por así decirlo, nos está costando más de lo que debiera el venderlos, ¿de acuerdo? Para esto, lo mejor es hacer una regla de Pareto. Lo mejor es coger y empezar a limpiar productos. No te voy a decir, aunque la regla de Pareto lo que hace es decir, bueno, no es exactamente así, ¿vale? Pero todo el mundo, cuando escucha hablar de Pareto, se acuerda de lo de que el 20% de los productos o servicios genera el 80% de los ingresos. Esto no es exactamente así. La matriz de Pareto, y ya he hablado de ella aquí en este podcast en alguna ocasión, la matriz de Pareto es bastante más compleja que eso, tiene que ver con distintas opciones y con distintos resultados dentro de la matriz, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que esa matriz, que al final no es un 80-20, ¿vale? El 80-20 es la simplificación de la matriz de Pareto, pero sí que en esa matriz de Pareto encontraríamos una zona, por así decirlo, que tiene mucho potencial, pero que actualmente no tiene muchas ventas. Luego tendríamos otra zona que actualmente tiene muchas ventas, pero no tiene potencial a futuro. Y luego tendríamos otra zona que ni tiene potencial ni tiene ventas, que es la que habría que descartar. Y luego una zona central en la que, bueno, están ahí nuestros productos que normalmente pues no tienen muchas ventas, pero están ahí y nos ayudan a seguir generando ingresos, ¿de acuerdo? La matriz de Pareto al final es una matriz como todas, con un eje de abscisas y un eje de ordenadas, en el cual vamos representando, por un lado, pues eso, el potencial de crecimiento o el potencial a futuro de un producto, de un servicio o de cualquier cosa que estemos vendiendo, y en otro eje representamos la cantidad de ventas que tenemos actualmente de eso. Entonces, como digo, se divide en distintas zonas dentro de la matriz. Y tenemos que utilizar esta matriz, o de hecho nosotros en consultoría utilizamos esta matriz para ver en qué productos debemos enfocarnos. Aquellos productos que no tienen actualmente ni muchas ventas ni mucha proyección a futuro, porque es un producto obsoleto, porque es un producto, lo mejor es que dejemos de promocionarlo o intentemos que se venda solo, ¿de acuerdo? Ya he hablado alguna vez también en otros episodios de Vendedor Profesional de aquellos productos
que no generan mucho margen, que no generan, por así decirlo, que no tienen mucho potencial y no generan mucho margen, lo que tenemos que hacer es intentar automatizar las ventas, pues yo qué sé, dejarlos en un rincón o utilizarlos como herramienta de cierre, decir, oye, mira, pues si me compras esto y esto y esto, te regalo esto otro, y de esa forma nos vamos limpiando esos elementos, pero no tienen, por así decirlo, una venta proactiva, sino que se dejan ahí en un rincón. Yo qué sé, conozco gente que los tiene en una esquina de un almacén y ha puesto un cartel que pone outlet y los tiene ahí para que quien quiera vaya y los vea. En eso es en lo que consisten, por ejemplo, los outlets, es decir, en meter todo aquello que a ti no te interesa vender, pero que si alguien quiere entrar ahí y comprarlo, pues que lo compre. IKEA tiene una sección de muebles defectuosos o de muebles que han estado en exposición y que luego obviamente no los puede vender, pero los vende más baratos. Ahora, eso sí, no pidas luego explicaciones, ni pidas postventa, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues tendríamos que hacer una matriz de Pareto, calcular cuáles son nuestros productos que tienen potencial y que tienen ventas, y esos dejarlos. Y aquellos que no tienen ni potencial ni ventas ahora mismo, pues deberíamos de plantearnos si dejamos de fabricarlos, si dejamos de promocionarlos y si los arrinconamos en un rincón. Como digo, no significa que dejemos de venderlos, significa que dejemos de hacer esfuerzo de ventas. Si algo sale de ahí, si recibimos algún ingreso, perfecto. Que queremos abrir una página web con una pequeña tienda donde pongamos esos servicios y cuando un cliente nos diga, ay, es que a mí me interesaría no sé qué, ay, pues mira, eso entra en la página web y directamente lo compras ahí y te lo enviamos. Pero a lo mejor no tiene, pues eso, ni el servicio postventa ni la asistencia técnica que tienen el resto de productos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es, o la tercera pregunta de la consultoría, de la autoconsultoría de ventas, de esta consultoría express que estamos desarrollando, es si vendemos donde debemos. No solamente el lugar, sino también por así decirlo, a perfiles de cliente, ¿de acuerdo? Si en la primera pregunta estábamos mirando exactamente quién era nuestro cliente y por qué nos compraba, cuál era la motivación por la que nos compraba, en esta tercera pregunta, en si estoy vendiendo donde debo, lo que tengo que analizar es en relación al lugar o las circunstancias por las que estoy vendiendo, ¿de acuerdo? Para esto, lo que tenemos que hacer es, o yo siempre lo enfoco en la consultoría, esta pregunta la enfoco siempre en base a dónde compran mis clientes. Una vez que yo en la primera pregunta ya sé quién son mis clientes, ¿vale? Imaginemos lo que estábamos hablando de la panadería, esa que compra toda la gente que vive o trabaja a menos de 500 metros de esa panadería, ¿de acuerdo? Pues yo podría ver, pues por ejemplo, si entre mis clientes yo sé que hay gente de alto estatus que vive fuera o que vive lejos de donde trabaja, pero que está trabajando ahí, que viene todos los días pues a comprarme el pan o a comprarme yo qué sé, el desayuno con el que desayunar en su oficina, pero que luego cuando acaban su jornada laboral cogen el coche y se van lejos, yo tendría que ver ese perfil de cliente que yo ya tengo, que ya es cliente mío, tendría que analizar dónde desembolsa la mayoría de su gasto. Es decir, ese cliente que vive fuera, ¿dónde desembolsa la mayoría de su gasto? ¿Lo hace en un centro comercial? ¿Y por qué va a un centro comercial? Pues porque a lo mejor allí lo que intenta es comprar lo máximo posible en un solo sitio para no tener que dar muchas vueltas, para optimizar su tiempo, ¿vale? Pues a lo mejor a mí me interesa empezar a buscar esos productos, eso que hemos analizado en ese punto anterior de si vendo lo que debo, analizar qué productos irían bien o qué productos serían similares que yo podría incorporar en mi tienda, hacer upselling, hacer cross-selling, empezar a hacer pruebas y a medir resultados, y luego, ¿qué otras opciones tendría? Pues, por ejemplo, cambiando el lugar desde donde estoy vendiendo. Pues, por ejemplo, si esa persona que trabaja en la oficina tiene que bajar a comprarme, y si yo le pusiera un servicio a través de una página web que él entrara y cada día hiciera el pedido y yo fuera a llevárselo a la oficina,
Esa sería a lo mejor una opción de tener más satisfecho, más contento a mi cliente o de que comprara más. ¿Por qué? Pues porque si viene a la tienda y tal, pues piensa, pues mira, voy a comprarme pues una barra de pan o voy a comprarme un café y una ensaimada o un croissant y me voy y sigo trabajando. Ahora, en cambio, si está en la oficina y ve nuestra página web, podría pensar, oye, pues ya que estoy aquí, puedo también comprar pan o bollería para cuando llegue a casa, tenerla para mis hijos, o mira, voy a comprar unas magdalenas, voy a comprar no sé qué. Entonces, se trata de buscar esas sinergias, tanto de productos similares, que puedan hacer cross-selling, que puedan hacer upselling, que además podamos aprovechar. Si yo ya tengo, por ejemplo, la tienda física, voy a aprovechar y voy a poner una tienda online. No me cuesta nada, es mucho más barata porque lo caro que es, por así decirlo, que es la materia prima, la tienda, la panadería, eso ya lo tengo. Todas las ventas que me vengan por la tienda online será un extra, algo que estaremos consiguiendo de más y que además nos ayudarán a mejorar los resultados de la otra. No, esto se trata de no cerrarse puertas. Si a lo mejor repartiendo a domicilio o llevando los cafés a las oficinas o haciendo, yo qué sé, lo que sea, haciendo estas cosas mejoramos nuestros resultados, pues bienvenido sea. La última pregunta, y con esto acabo porque creo que este ya se va a quedar muy largo, pero es que no quería dividirlo otra vez en 2 episodios. La última pregunta es si vendes cuando debes. Tienes que analizar si a tu producto le afecta la hora del día, o el día de la semana, o el día del mes, o la temporada del año. Por ejemplo, en el tema de la panadería, pues a lo mejor es absurdo que yo tenga la panadería abierta a las 5 de la mañana, aunque esté haciendo pan dentro en el obrador, pero a lo mejor la tienda en sí es absurdo que la tenga abierta. O al revés, ya que tengo el obrador trabajando a las 5 de la mañana, ¿por qué no tener el despacho de venta de pan abierto? Y si alguien viene se lleva el pan recién hecho. A lo mejor estamos encontrando una nueva posibilidad. Se trata de ir haciendo pruebas y de que esas pruebas ver si funcionan o no funcionan. Oye, pues a lo mejor tengo que cerrar por las tardes y tengo que abrir más pronto por las mañanas. O a lo mejor no abro los sábados y los domingos porque resulta que tengo una panadería, una pastelería en una zona eminentemente comercial o eminentemente de oficinas y los sábados y los domingos no viene nadie. Pues ¿para qué voy a abrir? Pues a lo mejor cierro y abro un poco más temprano. Yo os voy a contar una anécdota. En mi pueblo, yo soy de un pueblo de Alicante, bueno, un pueblo, ya ahora ya es ciudad, ¿no? Pero yo soy de un pueblo, cuando yo nací era un pueblecito. Éramos pocos y nos conocíamos todos, ahora es una ciudad de 60.000 habitantes. Pero bueno, en mi pueblo, cuando yo era pequeño, había un bar que abría todos los días a las 4:30 de la mañana y cerraba a las 11:30. Cuando hablabas con él te decía, mira, yo estoy satisfaciendo ahora no me sale la palabra en castellano, pero bueno, estoy consiguiendo satisfacer una necesidad de muchos clientes, pues los basureros que acaban la jornada o los panaderos que antes de ir a preparar el pan vienen y se toman el café y desayunan. Pero es que luego, cuando se va esta gente, a las 6:30 o las 7 de la mañana, empieza a venir la gente de paso que quiere desayunar, o la gente que se va de viaje y que quiere desayunar. El bar estaba en medio de la carretera, ¿vale? En la carretera principal, cuando antes en los pueblos la calle principal era la misma carretera, por donde pasaban camiones, era la carretera nacional, ¿vale? Por así decirlo. Ahora, con las autopistas y las autovías, ya no se pasa por en medio de los pueblos, pero antes sí era así, ¿de acuerdo? Entonces, dice, yo a las 5 abro para esta gente que o bien está acabando de trabajar, dice, y ahí se junta, y además yo recuerdo ir, gente que venía de borrachera, gente que trabajaba en bares, en pubs, en donde fuera, y que iba ahí cuando acababa de trabajar para tomarse un café antes de irse a casa, o una tostada o lo que fuera. O para cenar incluso a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. La gente que iba de borrachera iba a tomarse un bocadillo o a tomarse una tostada para que se les bajara, para que les empapara el alcohol. La gente que entraba a trabajar a las 5 o las 6 de la mañana iba a desayunar y a tomarse un café antes de ponerse a trabajar. Luego a las 7 de la mañana, como digo, entre las 6:30 y las 7, dice, aprovechaba toda esta gente que salía de viaje y que antes de subirse al coche o que pasaba con el coche y desayunaba antes de emprender viaje. Luego a las 7:30, toda la gente que iba a entrar al polígono a trabajar, a los talleres, a las naves industriales, venían, desayunaban antes de entrar a trabajar. Y a las 9 de la mañana, las que venían eran las madres que habían dejado a los niños en el colegio.
A las 10:30 aproximadamente, entre las 10 y las 10:30 venían los mismos del polígono industrial que venían a almorzar y yo a las 11 ya podía cerrar porque sabía que no iba a venir nadie más donde yo estaba, porque él estaba a las afueras del pueblo en un polígono industrial y en medio de una carretera. Entonces él dice, yo a partir de las 11 de la mañana, nadie, aunque viniera alguien, no me justifica tener abierto el bar. Y este señor abría de las 4:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque había identificado que ahí era cuando más rentabilizaba su tiempo. Ahí es cuando él vendía el máximo. Tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Con una matriz de Pareto, como ya hemos explicado antes, busca aquellos ratios del día en los que eres más productivo, en los que estás consiguiendo más ventas. En la matriz de Pareto define por un lado horarios y por otro lado define las ventas realizadas. Con eso haces un diagrama de dispersión, cosas de consultores, ¿vale? Pero haces un diagrama de dispersión y rápidamente vas a saber dónde se concentran tus ventas. Vas a saber en qué horas del día se concentran tus ventas. Es más, ese diagrama de dispersión lo puedes hacer incluso por producto. Y te puede interesar, llegado el caso, decir, vale, pues de tal hora a tal hora voy a ofrecer un precio especial para desayunos. Y de tal hora a tal hora voy a ofrecer un precio especial para almuerzos. O de tal hora a tal hora, que ya sé que los que quedan son los residuales, voy a hacer una oferta especial de pan de última hora para que se lleven 3 barras por el precio de 1 y de esa forma me limpio la estantería. Recuerda, si quieres mejorar tus ventas, hacer una consultoría de ventas es sencillo. Solamente tienes que pensar un poco. Solamente tienes que analizar estas 4 preguntas: si vendes a quién debes, si vendes lo que debes, si vendes dónde debes y si vendes cuándo debes. Y sobre todo, muy importante, haz pruebas, prueba cosas. Coge el 10% o el 20%, cógete una matriz de Pareto de cualquier cosa, de tus clientes, de tus productos, de las horas del día a las que vendes, de lo que sea, y empieza a quitar aquello que menos vendes, aquellas horas que menos vendes, aquellos clientes a los que menos vendes e incorpora nuevas opciones para ver si eso mejora las ventas. Si resulta que has quitado un cliente o un perfil de cliente que todos los días te daba un 5% de beneficio y a cambio has desarrollado un nuevo producto o has abierto a otra hora distinta y has captado un nuevo cliente que ahora te genera un 15, un 20% de margen, has ganado un 15% de margen simplemente quitando una parte de clientes por un lado y añadiéndola por otro lado. ¿De acuerdo? Si aún así necesitas ayuda, pues ya sabes, está el formulario de contacto de vendedor profesional. Ahí intentaré ayudarte lo más posible y llegado el caso, y si tengo suerte y tienes suerte y no estoy muy ocupado, a lo mejor hasta puedo dedicarte una consultoría para ti mismo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.